Nunca sale de casa sin decirme te amo. Me daba la mano todavía al salir a la calle. En otra información, vamos contigo, Fernando Cruz, a Cuautitlán Izcalli, en donde las autoridades y familiares han intensificado la búsqueda de Yeshua Cisneros. Y hace 2 semanas, cámaras de videovigilancia lo vieron por última vez en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Para el caso de hoy nos situaremos en México, Querétaro. Allí un joven de 18 años camina solo. Se llama Yeshua Cisneros Lechuga y está a escasos 10 minutos de llegar a casa, en la colonia Jardines de la Hacienda. Sin embargo, esas últimas cuadras nunca se cruzarán. Yeshua jamás atravesó la puerta de su hogar y su familia nunca más lo volvió a ver. En México, la desaparición es un espectro cotidiano. La historia de Yeshua se alza como un grito en medio del silencio institucional, un caso reciente que exhibe la indiferencia de las autoridades. Sus padres, Carla Lechuga y Luis Cisneros, quedaron atrapados en un limbo burocrático mientras la ausencia de su hijo se hacía eterna. Pero antes de iniciar quisiera saludar a Sara Cusco, que me escribió: gracias, muchas gracias Sara por tu apoyo, de verdad lo valoro con el alma. Gracias por estar aquí en la comunidad, te envío un fuerte beso y te deseo lo mejor. También quisiera saludar a Wilfredo Margaetán, que me escribió: gracias a ti mi hermano por estar aquí en la comunidad, te deseo lo mejor, gracias por tu apoyo, me ayuda bastante y te envío un fuerte abrazo. Y por último a Trinidad Cortés, que me escribió: mi querido Tess, eres uno de mis preferidos. Por demás paisanos, recibe un abrazo desde Italia. Pues muchísimas gracias por verme desde Italia. Para mí es completamente un honor. Te envío un fuerte abrazo y te deseo lo mejor del mundo. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o también vía link PayPal, ya que tienes ese link en la descripción del video. Sabes que si lo haces recibirás un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más, continuemos con el caso. El 13 de noviembre de 2025, Yeshua salió de la casa de un amigo en la colonia Bosques del Alba. Ya entrada la noche, Yeshua vestía una sudadera verde con rayas blancas de estilo jerga, pantalón caqui holgado y tenis negros. Llevaba una mochila ligera a la espalda y sobre el rostro las señas de su juventud rebelde. Perforaciones de metal brillando tenuemente en la nariz, el labio y las cejas. A sus 18 años era un chico creativo, amante del hip hop y de sonrisa fácil, con toda una vida por delante. Aquella noche caminaba solo con la mirada alerta, consciente de que la ciudad puede ser peligrosa de noche. Yeshua había decidido regresar caminando a casa porque a las 10:30 de la noche ya no había transporte público. No tenía dinero para un taxi y confiaba en que el trayecto sería corto. Su hogar en Arcos del Alba estaba a unos kilómetros y conocía el camino. A paso ligero calculaba llegar en unos 10 minutos. Al enfilar por la lateral de la autopista México-Querétaro, Yeshua entró en un corredor industrial semidesierto. A un lado se alzaban siluetas de naves industriales, la planta de Alpura con su olor lácteo tenue, los depósitos de Gatorade en silencio y más adelante los laboratorios de Birmex, resguardados tras rejas y letreros de seguridad nacional. Era una ironía del destino. Caminaba junto a instalaciones teóricamente seguras bajo la mirada de cámaras de vigilancia que en ese momento no vigilaban nada. Eran aproximadamente las 22:40 cuando Yeshua fue visto por última vez por algún testigo difuso o tal vez por una cámara eventual. Los datos reconstruidos luego señalarían que su última ubicación conocida fue en la colonia Jardines de la Hacienda, muy cerca ya de su destino. Desde entonces no se sabe nada más. Yeshua se esfumó en la noche como si la ciudad hambrienta lo hubiera devorado de un bocado. Su madre, Carla, lo esperaba en casa con la inquietud creciendo minuto a minuto. Tal vez le marcó al celular y este sonó en el vacío.
Tal vez miró repetidamente por la ventana confiando en ver su silueta entrar por la calle. Algo andaba mal y su madre lo presentía. A la mañana siguiente, la ausencia de Yeshua era un hecho incuestionable. Sus seres queridos iniciaron una búsqueda desesperada por las calles que él debió transitar. Recrearon sus pasos, de la casa del amigo hasta el punto conocido donde fue visto. Encontraron vecinos que lo recordaban caminando solo esa noche. Alguien comentó haberlo visto encender un cigarrillo bajo una farola parpadeante. Otro mencionó un gesto amable al cruzar miradas, pero ninguna pista sólida. El calendario marcaba mediados de noviembre de 2025 y en México eso significaba el Buen Fin, un fin de semana largo de ofertas comerciales. Esa coincidencia sería fatal en el caso de Yeshua. Cuando Carla y Luis acudieron angustiados a denunciar formalmente la desaparición de su hijo, se toparon con un portazo burocrático en la cara. La oficina municipal encargada de personas desaparecidas no labora en fines de semana ni días festivos. La tragedia eligió un mal día para ocurrir, o más bien, el sistema decidió que no era un buen día para atender una tragedia. En esas primeras horas críticas, cada minuto cuenta para localizar a un desaparecido. Fueron días perdidos que pesarán para siempre en la conciencia de sus padres. Carla y Luis recorrían oficinas policiales vacías, llamaban números de emergencia que sonaban insistentemente sin respuesta y golpeaban puertas cerradas por la festividad. La sensación era asfixiante, un muro de apatía oficial les impedía avanzar justo cuando más lo necesitaban. Recién el 15 de noviembre, 2 días después, se activó la ficha de búsqueda de Yeshua en la Fiscalía y en la alerta odisea de personas desaparecidas. Para entonces, familiares y amigos ya se habían movilizado por cuenta propia. Imprimieron volantes con la cara sonriente de Yeshua y los pegaron en postes y muros de Cuautitlán. Con marcos improvisados, colgaron lonas en mercados, en paradas de autobús, en la entrada de la casa de su amigo, en cada rincón donde alguien pudiera haberlo visto. La familia, sin rendirse, se convirtió en su propio agente de investigación. Luis Cisneros, el padre, decidió rehacer la ruta de su hijo armado con determinación. Tocó puertas de negocios en la zona donde Yeshua fue visto por última vez. Preguntó por cámaras de seguridad, por vigilantes, por cualquier testigo, pero no había ninguna respuesta contundente. La familia Cisneros Lechuga entendió rápido una lección cruel. En México, si no hay cuerpo, el sistema cree que no hay delito. Ellos, sin embargo, no estaban dispuestos a apostar por el olvido. Cuautitlán es un municipio salpicado de zonas industriales y tecnológicas. Se pensaría que transitar por allí, incluso de noche, implicaría estar bajo la mirada vigilante de incontables cámaras de seguridad. Pero la desaparición de Yeshua reveló una verdad amarga. Muchas de esas cámaras no funcionaban. Luis Cisneros trazó sobre un mapa el último trayecto conocido de su hijo. Marcó los puntos clave: la planta de Alpura, la embotelladora de Gatorade, las oficinas de Becton Dickinson, una empresa de tecnología médica, y la enorme sede de Birmex, la paraestatal farmacéutica. Si Yeshua caminó por ahí, forzosamente debió pasar frente a decenas de cámaras pertenecientes a esas compañías y al sistema público. Encontrarlo en sus grabaciones podía ser la clave para reconstruir minuto a minuto sus pasos y descubrir dónde ocurrió algo anormal. Con esa lógica, la familia solicitó formalmente los videos de seguridad a todas las empresas de la zona. La respuesta que obtuvieron fue desoladora, que muchas cámaras no funcionaban y otras solo emitían imagen en tiempo real.
En otras palabras, ni la refresquera ni la lechera tenían un solo segundo de video para ofrecer. Otra empresa internacional de la zona, Becton Dickinson, sí colaboró con algunas grabaciones, pero los ángulos eran limitados. Apenas lograron ver a lo lejos una figura que podía ser Yeshua moviéndose antes de desvanecerse. Lo más indignante vino de Birmex, la llamada megafarmacia del bienestar, un recinto de seguridad nacional que uno imaginaría rodeado de alta vigilancia. Cuando Luis y Carla tocaron sus puertas pidiendo revisar las cintas de esa noche, la paraestatal alegó que sus cámaras de seguridad no sirven desde hace 6 meses. Era difícil de creer, pero nadie en Birmex ofreció más explicación. Solo alzaron los hombros como si el caso no les importara. En la intersección crucial de la ruta de Yeshua había también una cámara del C4 municipal, parte de la red pública de videovigilancia. La familia presionó para obtener esas imágenes y se topó con otra sorpresa. Aquella cámara urbana tampoco registró nada, aparentemente porque llevaba meses sin funcionar. Cuando confrontaron al presidente municipal, Daniel Serrano Palacios, sobre por qué la cámara no había captado nada, este se limitó a responder que dicho equipo había sido una donación de hace 3 administraciones y que se dejó de pagar su mantenimiento, por lo que ya no operaba. Así, cada posibilidad tecnológica se convirtió en un callejón sin salida para la familia. No hubo video clarificador del momento crítico. El tramo donde desapareció Yeshua, a pesar de ser parte de una de las vialidades más transitadas y supuestamente vigiladas del país, quedó en penumbra informativa. La familia denunció públicamente esta cascada de omisiones: cámaras fuera de servicio, falta de resguardo oportuno de evidencia o incluso negativa activa de empresas a entregar el material audiovisual. Lo que debería haber sido una red de seguridad se convirtió en red de negligencias. Yeshua caminó solo bajo la mirada fallida de un centenar de lentes ciegos. Una inquietante hipótesis empezó a tomar forma, alimentada por fragmentos de evidencia y testimonios dispersos. ¿Y si alguna autoridad tuvo que ver con su desaparición? Aquello que la familia temía, incluso pensar en voz alta, comenzó a cobrar fuerza. Gracias a las gestiones independientes de los Cisneros Lechuga, al menos una cámara de seguridad privada sí captó algo revelador. En la grabación, que luego mostrarían a la prensa, se observa a Yeshua caminando por la lateral de la autopista México-Querétaro, la noche del 13 de noviembre. En el video granuloso aparecen sucesivamente las luces y siluetas de 2 vehículos oficiales. Primero pasa una patrulla de la policía estatal, luego una grúa de plataforma y después una patrulla municipal. Detrás de ese último vehículo debería aparecer nuevamente la figura solitaria de Yeshua, pero ya no aparece nunca más. Lo que esas imágenes sugerían era escalofriante. Algo ocurrió entre Yeshua y esas patrullas oficiales, algo fuera de cámara que lo hizo desaparecer. Nos basamos en esa grúa porque en la cámara de BD sí da. Entonces, cuando estábamos su mamá y yo viendo en fiscalía que nos mostraron los videos, dijimos, mira, ahí va la grúa. Entonces, pues Yeshua viene atrás. Porque pues obviamente es un automotor, va más adelante, va por más tiempo. Entonces dijimos, 5 o 10 minutos más, aparece mi hijo, porque es una distancia más o menos entre de 100, 200 metros por mucho. Poco después, testigos anónimos se acercaron a la familia con información todavía más concreta. Según contaron, vieron a policías deteniendo a un joven de las características de Yeshua aquella noche. En el mismo tramo, afirmaron que los oficiales lo habrían interceptado y registrado su mochila a un costado del camino. Conforme estas versiones se dieron a conocer,
Carla y Luis exigieron a la Fiscalía del Estado de México que abriera una línea de investigación específica sobre la probable participación de policías estatales o municipales en el caso. Explorar esa hipótesis se volvió su demanda principal hacia la autoridad. Que no se descarte la verdad solo porque duela, que no se encubra a nadie si es que alguien hizo algo. Pues rastro del niño. Después de eso recibimos varios mensajes señalando a la policía estatal. El presidente municipal de Cuautitlán, Daniel Serrano, tuvo que referirse públicamente al tema ante la presión social ejercida. Admitió que contaban con información de que Yeshua aparecía en 2 momentos distintos de la noche en videos. En esencia, la versión oficial del alcalde era que las patrullas sí estuvieron allí, pero no intervinieron con el joven. Para la familia esa explicación dejaba demasiados cabos sueltos. ¿Cómo aseguraban que no hubo interacción si no había claridad total en los videos? ¿Por qué no se han mostrado públicamente esas imágenes completas? Además, los padres ya contaban con testimonios que contradecían esa aseveración de no contacto. Carla insistió en que creía más en la gente que se acercó a contarles lo que vio que en declaraciones políticas tranquilizadoras. Poseen testimonios de la presunta participación de los oficiales, por lo que exigían las pruebas oficiales que confirmaran o descartaran de una vez por todas la hipótesis en cuestión. Ni la Secretaría de Seguridad del Estado de México ni la Fiscalía han transparentado los informes de las patrullas que circulaban por la zona a la hora de la desaparición. No se sabe qué corporación exacta intervino, bajo qué circunstancia, ni qué acciones concretas realizaron. Los agentes que pudieron haberse cruzado con Yeshua. No hay partes oficiales ni reportes públicos accesibles. Esta ausencia de información refuerza la percepción de encubrimiento y de debilidad en los mecanismos de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad locales. La posibilidad de una desaparición forzada, es decir, cometida por agentes del Estado, es la más terrible de las opciones porque implica traición absoluta a la confianza pública. Carla y Luis no querían imaginar que quienes debían cuidar a su hijo pudieran haberle hecho daño, pero México ha visto casos atroces de esta índole. Los Cisneros Lechuga se niegan a que el caso de su hijo sea uno más de esos archivados bajo la etiqueta de no quiso aparecer. Yeshua no se fue por voluntad propia. Y hasta que no haya respuestas, la familia vivirá bajo la sospecha de que la autoridad, aquella en la que alguna vez confiaron para protegerlos, podría ser la misma que les arrebató todo. Dije, no llegues tarde porque un ratero te va a quitar el celular y los audífonos, pero un policía te va a desaparecer. Frente a la ausencia de respuestas claras, la familia de Yeshua decidió alzar la voz y tomar las calles. La indignación y la desesperación se convirtieron en combustible para la acción. No estaban solos. Amigos, vecinos, compañeros de escuela y decenas de personas solidarias se unieron a su causa. La primera gran protesta ocurrió apenas 6 días después de la desaparición. En la noche del 19 de noviembre, un grupo de familiares y amigos se presentó en la caseta de peaje de Tepoztlán, en la autopista México-Querétaro, y en un acto simbólico levantaron las plumas de la caseta. No cobrarían a ningún automovilista hasta que las autoridades atendieran su exigencia principal: encontrar a Yeshua con vida. Hasta que aparezca, liberaremos la caseta, se leía en sus pancartas aquella noche. Los conductores que pasaban veían los rostros compungidos de los manifestantes y en lugar de molestarse por el bloqueo inusual, se sumaban tocando el claxon en señal de apoyo. Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos, coreaban todos al unísono. Si Yeshua salió con vida de su casa,
con vida debía ser devuelto. La escena tenía una mezcla de rabia y esperanza. Antorchas improvisadas iluminaban los rostros llenos de lágrimas y determinación, mientras el aire fresco de la noche llevaba sus voces lejos, quizá hasta oídos de otras madres que comprendían el mismo dolor. La presión surtió efecto. Funcionarios de la fiscalía acudieron al lugar y tendieron una mesa de diálogo improvisada en plena autopista. Prometieron a la familia que agilizarían la investigación, que entregarían los videos de cámaras públicas y que se coordinarían con empresas privadas para obtener grabaciones. Las autoridades pidieron confianza, pero los padres de Yeshua ya habían perdido la ingenuidad. Aún así, tras horas de manifestación pacífica, en la que incluso regalaron el paso libre a cientos de vehículos como muestra de su protesta solidaria, Carla y Luis accedieron a retirar el bloqueo, confiando en las promesas hechas frente a la multitud y las cámaras de noticias que ya cubrían el suceso. No sería la última vez que tomarían las calles. A medida que los días avanzaban sin rastro de Yeshua, la familia recurrió a medidas más contundentes para mantener la visibilidad del caso. El 28 de noviembre de 2025, a 15 días de la desaparición, organizaron un bloqueo mayor en la misma autopista México-Querétaro desde tempranas horas de la mañana. Esta vez se les unieron integrantes de colectivos de búsqueda y vecinos indignados con la inseguridad. Las imágenes mostraron a Carla sosteniendo la foto ampliada de su hijo frente a ella como un escudo y estandarte. El tráfico hacia Querétaro se detuvo por completo, pero muchos conductores, al saber de qué se trataba, gritaban "estamos con ustedes" desde las ventanillas. Todos entendían que había una familia intentando mover montañas por amor y fe. Durante ese bloqueo masivo se reveló públicamente uno de los hallazgos de la investigación independiente de la familia. Anunciaron ante reporteros que en una de las pocas cámaras revisadas se veía policías revisando a Yeshua momentos antes de perderle el rastro e instaron a la autoridad a aclarar inmediatamente qué había pasado en ese encuentro. Carla y otros familiares emprendieron brigadas de búsqueda física. No se quedaron esperando todo de las autoridades. Ellos mismos se lanzaron a rastrear parajes y rincones donde pudieran hallar una pista de Yeshua. Con el apoyo de colectivos de madres buscadoras, comenzaron a peinar terrenos baldíos, bosques aledaños, canales y obras en construcción. Cada semana organizaban una nueva excursión de búsqueda y la gente acudía. Llegaban otros padres con picos y palas, jóvenes del barrio con drones domésticos, personal de protección civil con perros entrenados, todos con la esperanza de encontrar algo. En diciembre, las autoridades, empujadas por la presión social, finalmente se sumaron de manera más activa a estas búsquedas. Se conformaron células de búsqueda oficiales en coordinación con los padres. Elementos de la fiscalía se desplegaron en varios operativos. A 14 días de la desaparición se realizó un primer barrido intensivo por calles, lotes y parques de Cuautitlán Izcalli. Pegaron nuevas lonas con el rostro de Yeshua, tocaron puerta por puerta preguntando si alguien vio u oyó algo extraño. La participación tardía del Estado era necesaria, pero también reflejaba esa constante triste. La reacción venía después de la presión familiar y no de un protocolo ágil propio. Con la llegada de enero de 2026, la situación seguía dolorosamente estancada, pero la familia redobló esfuerzos en lugar de ceder al desánimo. Pasaron la Navidad y el Año Nuevo sin él, con un sitio vacío en la mesa y un nudo en la garganta. En lugar de rosca de Reyes, el 6 de enero, Carla y un grupo de madres buscadoras pasaron el día de Reyes metidas hasta las rodillas en lodo frío, buscando en las orillas de la laguna de Tierras Blancas indicios de Yeshua.
Aquella mañana glacial, mientras muchos niños en México abrían juguetes, estas madres rastrillaban la tierra húmeda con varillas guiadas por perros de rescate que olfateaban la maleza. Participaron en ese operativo equipos especializados. El agrupamiento Zorros de la policía capitalina llevó lanchas y buzos para inspeccionar todos los cuerpos de agua de la zona. La Comisión Nacional de Búsqueda acompañó la diligencia, mostrando que el caso había escalado a interés federal, pero tras horas y días de rastreo minucioso, el balance fue desolador. No hubo rastro de Yeshua en aquella laguna ni en otros parajes inspeccionados. Lo que sí hallaron, en cambio, fueron otras trágicas evidencias. Carla confesó que en el transcurso de estas búsquedas se toparon con cadáveres, pero no el de su hijo. Terminó hallando los restos de otras personas desaparecidas que nadie más estaba buscando con tanto ahínco. Ese descubrimiento la marcó profundamente. Por un lado, constatar la magnitud del horror, los cuerpos anónimos ocultos bajo la tierra, la llenó de indignación. Por otro, en medio de su pesadilla personal, pudo al menos dar un mínimo de paz a otras familias al notificar a las autoridades de esos hallazgos. Es una labor sin gloria, pero invaluable. Las madres buscadoras en México muchas veces encuentran tesoros amargos, aún devolviendo identidad a los sin nombre, aun cuando sus propios hijos siguen sin aparecer. A pesar del cansancio físico y emocional, no pueden ni quieren claudicar. Cada sábado salen con botas, palas, fotografías y una oración susurrada, con la fe de que ese día, tal vez, será el último día de su búsqueda. Pero un policía te va a desaparecer. Y abrazo su ropa porque es ya lo único que puedo abrazar. Y le digo, papi, dame una señal. El caso de Yeshua Cisneros Lechuga duele no solo por la tragedia personal, sino porque es el espejo de una crisis mayor. En el Estado de México, desaparecer parece haberse vuelto un riesgo latente. Las cifras oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda retratan un panorama alarmante. 1,811 personas desaparecidas en 2025 en Edomex, de las cuales 1,150 son hombres. Cuautitlán Izcalli, el municipio de Yeshua, acumulaba ya 65 casos en ese año, situándose entre los municipios con más desapariciones reportadas. Cada uno de esos números es una familia desgarrada, una mesa con un plato que quedó servido enfriándose en espera de alguien que no regresó. Los nombres se acumulan como una letanía amarga. Junto a Yeshua están los rostros de jóvenes como Kimberly Hilary Moya González, de 16 años, desaparecida desde el 2 de octubre tras salir de su casa en Naucalpan, a quien además hice el caso de Hilary Moya en mi canal de YouTube. O el caso de Christopher Gael Morales Montiel, de apenas 13 años, visto por última vez el 1 de noviembre después de una fiesta de disfraces en Edomex. Sus familiares también siguen esperando milagros o verdades, lo que llegue primero, y no son solo chicos. En los mismos colectivos de búsqueda hay historias de hombres adultos como la de Ricardo Cruz González, de 44 años, desaparecido en Cuautitlán el 30 de diciembre, de quien tampoco se sabe nada. Entonces la epidemia de ausencias no discrimina edad ni género. El Estado de México se mantiene entre las entidades con mayor número de desapariciones. Lo que estos casos tienen en común es algo devastador: la respuesta deficiente de las instituciones. Persisten problemas evidentes como la lentitud para activar protocolos de búsqueda inmediata y la limitada capacidad de investigación con enfoque profesional y humano.
Muchas veces las fiscalías locales carecen de personal especializado o de sensibilidad para manejar estos casos y se refugian en explicaciones estúpidas. Seguro se fue con el novio, ya volverá, andará de fiesta, espere unos días, se habrá ido por voluntad, es mayor de edad. Cada frase de esas es, amén de ridícula, revictimizante. La experiencia de la familia de Yeshua lo ilustra. Si ellos no se hubieran movido, poco o nada habría ocurrido. La desaparición de Yeshua ocurre en un México dolido, donde colectivos de buscadores surgen en cada estado, llenando el vacío que deja la autoridad. Son las nuevas brigadas de la esperanza, personas comunes con picos y varillas escarbando en cerros, en fosas clandestinas descubiertas por el olfato del amor obstinado. Carla Lechuga ha salido en medios y conferencias con la foto de su hijo en mano, denunciando no solo la desaparición de Yeshua, sino el abandono institucional que su caso evidencia. Las autoridades locales y federales, por su parte, se ven alcanzadas por señalamientos duros. ¿Cómo es posible que en zonas altamente vigiladas una persona pueda desvanecerse sin dejar rastro ni respuestas oficiales? Es una cuestión que hay que responder. Mientras tanto, en las calles de Cuautitlán Izcalli, los rostros de los desaparecidos siguen pegados en muros, postes y cristales de tienda. Las fotografías se van desteñiendo bajo el sol y la lluvia, pero las familias salen a reemplazarlas constantemente, negándose a que la imagen de sus seres queridos se diluya. En la fachada de la casa de Yeshua, un mural pintado por amigos muestra su mirada serena bajo una gorra, rodeada de lirios violetas y veladoras pintadas que nunca se apagan. Abajo, con letras enormes, la pregunta que no da tregua es: ¿dónde está Yeshua? Esa pregunta resuena en mítines, en misas, en cada entrevista que sus padres conceden. Ya no es solo la duda de una familia, es el clamor de una comunidad herida.